Quería yo hablar también de una persona que me va a costar mucho trabajo pronunciar su nombre, pero vamos a ello. Esta es nuestra galería nocturna donde hablamos de cosas que a mí me gustan o que me llaman la atención acerca de las artes plásticas. Y en este caso en particular vamos a hablar de este señor que tiene cara de bonachón totalmente, que es Zdzisław Beksiński. Esa L cruzada es una V, es una especie de V o U. Y es la razón por la que precisamente el Papa Karol Wojtyła no era Wojtyła, sino Wojtyła. Y este es Zdzisław Beksiński. Con esa cara de bonachón que tenía Zdzisław Beksiński. A ver, el polaco es un problema. Yo tengo un apellido de origen polaco, tiene 7 letras y una vocal. Lo siento, de verdad, de verdad. Y me pasa con Karolina Szebrowska y me pasa con un montón de gente, los polacos. Bueno, este señor es uno de los pintores más impresionantes para mí del siglo XX. El señor Beksiński, que ya, bueno, por lo menos el apellido es un poco más fácil de manejar, nació el 24 de febrero de 1929 y murió el 21 de febrero de 2005. Quiere decir que este hombre, con una edad ya 10 años de edad, ya consciente del mundo que lo rodeaba, le toca la invasión de Alemania a Polonia y la ocupación alemana hasta 1944-45, que es cuando él es un adolescente. Luego le toca vivir bajo un régimen comunista hasta 1988, creo que fue Polonia. Y luego vive en una situación totalmente distinta hasta 2005, cuando por desgracia además fue asesinado por un amigo de su hijo, por un hijo de su asistente, del hombre que le cuidaba la casa, porque el chico, pues parece que para drogas le pidió que le prestara dinero y Beksiński se negó a prestárselo y este chico lo mató. Una desgracia aterradora. Beksiński decía que sus trabajos no eran comprendidos, que no eran aterradores, que no eran distópicos, que no eran angustiantes, sino que eran incluso humorísticos, que eran optimistas. Él mismo decía que no conocía el significado de sus obras de arte y no le interesaban las interpretaciones. Y esto me llama muchísimo la atención y voy a explicar por qué. Precisamente por esto él se negaba a darle títulos a sus dibujos o pinturas. Y esto a mí me pasó una cosa muy curiosa. Durante muchos años que yo me dediqué a la fotografía, pueden buscar en DeviantArt, están un montón de fotografías mías y todas tienen títulos rarísimos. Entonces tienes una foto de una chica con los ojos tapados y se llama Andrómeda 23 o Los motivos de las lagunas o puertas hacia el barroco, lo que se me ocurriera. ¿Qué es lo que me pasaba? Que yo no quería que la gente interpretara la imagen de acuerdo al título, que el título le dijera a alguien, mira, lo que tú tienes que ver en esta fotografía es esto. Entonces ponía yo títulos totalmente absurdos que no te decían nada, y entonces ya que te habías dado el gusto de ver el título, tenías que enfrentarte al hecho que la fotografía la tenías que interpretar como a ti se te diera la gana, y lo que yo quería hacer era asunto mío. Finalmente el hecho artístico solo existe cuando existe el espectador que cierra el círculo y le da la interpretación probablemente totalmente distinta a la del propio creador. Esto me pasa también en literatura. Hay gente que me ha dicho, pero es que en este cuento estabas queriendo decir esto. Y digo, no lo estaba queriendo decir, pero me parece fascinante que así lo hayas determinado tú. Porque hay gente que encuentra en las obras de uno explicaciones o interpretaciones que a uno no se le habían ocurrido. Como no puede interpretarse entonces y como no tienen título, simplemente les voy a presentar 10 de los cuadros que más, no puedo decir que me gustan,
de los más impresionantes, de los más impactantes para mí, de Zdzisław Beksiński. Y él dice que no se puede, que no tiene ningún significado, incluso cuando utiliza símbolos tan claros como aquí, bueno, la hoz y el martillo, alguien que vivió bajo un régimen comunista, esto tendrá que ver, dice Beksiński, que no, o que no exactamente, o que él no lo sabe. Y si él no lo sabe, ¿qué voy a saber yo? Pero me atrevo, este es uno de sus cuadros que me llama mucho la atención, este es aún más impresionante. ¿Tiene que ver o no con la guerra ese tipo de... El casco, pues no es precisamente el casco nazi, es muy el casco soviético, curiosamente el casco que utilizó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿tendrá que ver o me lo estoy sacando de la manga? No lo sabemos, pero es impresionante. Esto es el clarinete del infierno, son todos los clarinetistas del mundo, es un homenaje a los grandes clarinetistas, no lo sé. Esto es tierno, es dulce, es amoroso, es aterrador, es desolador, es enormemente humano, por lo menos, ¿no? Esa mano en la nuca de la pareja a mí me parece de lo más expresiva. Es una catedral gótica, tiene las dos torres muy a imagen y semejanza de Notre Dame de París. Por cierto, ya le están reconstruyendo a la gran velocidad y terminarán probablemente como se esperó en 5 años. Pero es amenazante, es esperanzadora, es un lugar al que tú entrarías o no es un lugar al que tú entrarías. No lo sé. Este personaje que avanza entre dos filas de aparentes frailes, de aparentes seres de enorme poder, casi de una distopía donde son más grandes que todos los personajes gigantes que se haya inventado Marvel en el cine. Para mí es la idea de que finalmente ese personaje pequeñito está en su propia epopeya porque es el que tiene la luz, pero ¿qué voy a saber yo si solo lo interpreto como a mí me da la gana? Y probablemente Beksiński me diría que no lo hiciera. Este edificio persona en llamas, ¿o está en llamas? ¿Es humo? ¿O es vapor de agua? ¿O son las emanaciones de ácido sulfúrico? No lo sé. Desesperación, furia, una carcajada brutal. ¿Es un esqueleto? ¿Es una persona muy delgada? ¿O es simple y sencillamente un muñeco? La primera idea que da es la de un entierro. La primera idea que da es la de un funeral, pero ¿lo es? ¿No lo es? Y finalmente esto, que es el cielo en el infierno en el cielo, las llamas, con ese árbol absolutamente desnudo, pero al mismo tiempo aparentemente vivo, que de alguna manera sustenta la plataforma, o es la plataforma que ha subido desde el basamento que tenemos abajo. No lo sé, no sé nada, pero me quedo embobado viendo la pintura de Zdzisław Beksiński y creo que vale la pena compartirla. Búsquenlo. El nombre lo pondré luego también en la descripción para que lo puedan ver.